Bien, señores, son las 8:44 minutos. Nosotros continuamos aquí antes de... Tú oye, Elena, dominicano sí, por la gracia de Dios. Antes de seguir con los comentarios, vamos a conversar con... ¿Tú sabes qué significa la palabra dominicano? Sí. Vamos a conversar sí, con Francisco, está bien, con Francisco Álvarez. De los dominicos, somos dominicanos, por la gracia de Dios. ¿Qué significa dominicano? Ya yo lo sé. Viene de los dominicos. Somos dominicanos por la gracia de Dios. Una orden de la Iglesia Católica, pero qué bueno. Perro de Dios. No podemos borrar nuestro pasado. Sí. Guardián de Dios. Son las 8:44 Somos guardianes minutos. de Dios. Entonces, aquí está con nosotros Pancho Álvarez. Los dominicanos iban por el mundo Álvarez, matando gente. De la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad. Próximo miembro del Tribunal Superior Electoral. Bueno, vamos a ver. Digo, gente así prestigia el Tribunal Superior Electoral. Sí. Antes de hablar de corte especializada, antes de hablar de esa coalición y demás, ¿cuál es tu opinión sobre la decisión ayer de los diputados de aprobar el código sin el cuestionado párrafo 110 y que muchos entendían que era la defensa de un derecho de la mujer? Bueno, yo primero, muchas gracias. Y otros creíamos que era la forma de legalizar el aborto. A todos ustedes en cabina, los amigos y amigas que nos escuchan por el sol de la mañana. Yo primero tengo que decir que quedé emocionado de escuchar ese relato de Ángela Fernández. Tenemos tantos dominicanos y dominicanas defendiendo los derechos de los dominicanos que viven fuera, ¿no? O sea, la verdad que me encantó escucharla. Y claro, eso me produjo alegría porque esta semana ha estado lleno de luto por esa decisión que tú acabas de señalar. Yo nada más pienso, por ejemplo, en un embarazo con un feto anencefálico, por ejemplo. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Un feto sin cerebro. Y que haya que tener la crueldad de pedirle a esa mujer que termine su embarazo. Un feto que no tiene vida, porque el cerebro obviamente es vida y no lo tiene. Pero además, el caso, por ejemplo, de un feto o un embarazo ectópico, donde está clarísimo que no hay ninguna posibilidad de que sobreviva el feto, pero sí también está clarísimo el riesgo de muerte, más que riesgo de muerte, de la mujer, y que esos aspectos no se contemplen en un código penal en este momento, a esta altura de la civilización. O el caso emblemático de Estados Unidos, Rose contra Wade, Texas, 1973. Perdón, Eury, que estoy diciendo una idea. Ese caso de Rose contra Wade en Dallas en 1973 fue lo que cambió todas las normativas legales en Estados Unidos con relación al aborto, porque la muchacha dijo: yo estoy embarazada producto de una violación, no quiero esta criatura, yo no la pensé, y la obligaron a tener el niño. Ella apoderó dos abogadas recién graduadas en el área de derechos humanos. Ellas llevaron el caso a los tribunales y el tribunal se tomó un tiempo para fallar el caso mayor que el de la gestación. Y en el medio del proceso la muchacha dio a luz. Entonces cuando ella dio a luz dijo: yo no quiero el niño, cójanlo. Sí. Yo no lo quiero. Críenlo ustedes, y lo dio en adopción. Ese caso fue llevado a la Corte Suprema en Estados Unidos y a partir de ahí la Corte Suprema dijo que imponerle el embarazo a ella en contra de su voluntad violaba la enmienda número 14 de la Constitución, el derecho de privacidad. Y a partir de ahí se estableció en Estados Unidos una jurisprudencia hasta ahora. Eso fue lo que impactó el plan Giuliani. Pero mira, de la seguridad. Que en el caso que en ese caso que tú planteas, la ley establece que no hay penalidad. No me digas. Sí, señor. No me digas. Oye, pero déjame decirte, para que tú no has leído entonces bien el asunto. Ajá. Oye, bien, ese caso, en el caso donde lo establece, no hay penalidad cuando se hacen todos los esfuerzos para que la niña o la madre, una de las dos, vaya a fallecer. Donde se fue taxativo y claro fue en lo que tiene que ser con violación o con incesto. En esa otra parte se quedó no penal, si se hace todo el esfuerzo, que es lo que me he estado planteando siempre. O sea, eso no se quitó ahí. Lo que pasa es que el párrafo decía que había que hacer una ley especial para esos casos y se entendió, que era lo que nosotros decíamos, que no hay que hacer ninguna ley especial porque el aborto está prohibido por la Constitución en todos los aspectos y cualquier situación así lo establece la ley como esa. Mira, es cuestión, Eury, por ejemplo, de que una niña de 10 años sea violada por su padre.
Ay, Dios. Yo no estoy hablando de cosas hipotéticas. No. Yo estoy hablando de cosas que ocurren. Claro. Que ocurren, claro. Casos concretos. Y que sencillamente esa niña ya hay que condenarla a los 10 años, que tiene un altísimo riesgo. ¿Y por qué tú quieres condenar al niño? Tiene la culpa de eso. ¿Por qué tú quieres condenar al niño? Porque ese niño puede ser. No existe. El niño no existe. No, el niño te lo estoy inventando. No, perdón. El Si hay niño una lo quieren violación. producir ellos. No, Pancho, si hay una violación y hay un niño, ese niño no tiene la culpa de esa violación. Lo que tú tienes que hacer es ese padre someterlo a la justicia. Tú no sabes si va a ser ese niño puede transformar la humanidad. Niño o niña. O niño o niña. Ese niño o niña puede transformar la humanidad. Él no tiene la Escuchemos culpa. a Pancho. Él no tiene la culpa de lo que pasó. Así que eso es también inhumano, condenar a ese niño a la muerte. Porque una situación. Perdón, yo quiero llevarlo, Eury, yo quiero llevarlo a un plano más técnico. No es religioso. Técnico legal. Quiero llevarlo a un plano más técnico legal. Más técnico. Porque tú lo que estás diciendo, en otras palabras, es que hay un conflicto de derechos fundamentales. El de la madre, la mujer embarazada y el del feto. Tú estás diciendo, hay que proteger tú dirás, también aquel, pero ¿y si no se pueden proteger los dos? No, o sea, hay un conflicto de derechos. Pero espérate, si no se pueden proteger los dos desde el punto de vista médico. Perdón, Eury. Pues tú me estás hablando de alguien que ya no tiene problema. Yo te estoy diciendo, hay un conflicto. Hay que salvar la vida de uno de los dos. ¿De acuerdo? Y ese conflicto de derechos fundamentales, porque yo te reconozco que la Constitución protege ambos. Exacto. Pero cuando hay un conflicto entre ambos derechos, se debe elegir. Pero eso es técnica de derecho constitucional. Por eso lo dice la ley. Hay criterios técnicos para eso. Ahora yo te pregunto a ti, tú vas a elegir el del feto porque también tiene derechos en vez de feto que todavía no tiene arraigo en la sociedad, que no ha generado relaciones, que no tiene todavía obligaciones y responsabilidades. Tú la vas a preferir por una madre, por una mujer que puede tener otros hijos, que tiene padres, que tiene hermanos, que tiene una relación laboral, que ya tiene un arraigo. Cuando hay un conflicto, hay que elegir entre uno. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Claro que cuando tú metes el tema religioso, se pierde el elemento técnico para discutir ese aspecto. Es que la vida no es quiero que nos quedemos en el aborto porque tenemos todavía un largo camino por recorrer. Entonces tenemos. Pero el primer aspecto está planteado en la ley, o sea, no está penalizado en el primer aspecto. Los otros dos. Vamos a esperar que ese código se conozca. No, vamos a esperarlo. No, ¿tú sabes por qué? Pero porque actuaron bien. Me preocupa mucho la poca transparencia que hay en el Congreso. Eso debió estar en la página web de la Cámara de Diputados inmediatamente. Entonces todo el mundo está especulando sobre lo que tiene o no tiene lo importante es la eliminación del capítulo. Ya sabemos las diferencias de los que están a favor de este derecho de la mujer y de los que están en contra. O sea, ya eso nos podemos pasar horas y sería casi perder el tiempo, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo quiero hablar de lo que pasó ayer. O sea, sorprende porque de repente presentan el proyecto cuando se estuvo llamando y no estaba en agenda. Entonces uno se pregunta, y esto es especulando, y quiero saber si tienes información, ¿el presidente cambió de opinión? ¿O el presidente tiene la misma opinión, pero ya no incide sobre legisladores de la forma que lo podía hacer cuando se logró la reforma constitucional? Esto lo hicieron los diputados de manera independiente y en el Senado puede ocurrir otra cosa. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero es, María Elena, efectivamente decir que la forma en que se conoció es una forma lamentable. Nosotros no deberíamos, sobre todo en el Congreso de la República, actuar con ese nivel de poca transparencia, generando sorpresas. Le voy a ser franco. Yo estaba reunido en ese momento con el presidente Leonel Fernández en Funglode, conversando sobre el tema del Código Penal y sobre la necesidad de que se discutiera ese tema con ponderación, y de buena primera se estaba aprobando. Y nosotros tenemos, yo hablando de nosotros, ¿te dieron información en ese momento? ¿Tú lo supiste? ¿Lo comentaste Francisco, con el doctor Fernández? No, porque nosotros estábamos ignorantes totalmente de que se iba a conocer. Él también, él que Leonel no sabía. Él no nos dio información de que supiera que estaba conociéndose en ese momento. Y él es el presidente del PLD. El PLD no iba a tomar una decisión. Y fue una conversación muy interesante con el presidente. Bueno, los diputados del PLD siempre son interesantes, ¿no? Claro. Pero la verdad que fue una sorpresa. No debe legislarse de esa manera. Pero además coloca al presidente Medina en una situación muy difícil. Lo
coloca en la situación de, frente al país, decir si es coherente o no con sus posiciones. Porque yo quiero recordar que la observación que hizo el presidente al Código Penal la vez anterior fue una observación desde el punto de vista de su contenido contundente, absolutamente contundente. Recapacitó ya él. La gente tiene derecho a recapacitar, sí. Yo no creo que el presidente Medina recapacite en términos de estoy convencido de que no tenía la razón cuando observó. Que le explicaron mal, yo te digo a ti. Que le explicaron mal los abogados porque violaban la Constitución. Medina tiene mucho más capacidad que esa. Bueno, para pero, un tema del aborto que se ha discutido por tantísimos años, no me venga a decir que el presidente Medina le explicaron mal. Le explicaron mal porque la posición de él no era esa. Bueno, señores, te lo digo yo que conozco muy bien al presidente Medina, 55 minutos. Vamos para que Francisco Álvarez nos explique. Pero vamos a la tanta corte. ¿En qué consiste esta coalición que han creado para incidir sobre el tema de las altas cortes? Que yo me imagino que también fue uno de sus temas ayer en la conversación con el expresidente Leonel Fernández. Así es. Correcto. Pues ciertamente, ustedes recordarán los ¿Cómo casos? se llama el movimiento? Se llama Acción por la Justicia y la Seguridad. ¿Quiénes lo conforman? Una coalición de 28 organizaciones donde está el sector empresarial, ahí está CONEP, ANGE, la Asociación de Empresarios de Herrera y otras entidades empresariales. Están las entidades sociales, ahí está Participación Ciudadana, Profamilia y otras más. Están las entidades religiosas. Ahí está el CODUE, está la Conferencia del Episcopado. Bueno, la Conferencia del Episcopado participó en el primer foro que realizamos. ¿Y con qué finalidad? Y por cierto, algo interesante, porque obviamente que CODUE y Profamilia tienen diferencias con respecto al tema del aborto. Sí. Pero yo siempre he abogado porque las organizaciones identifiquemos los puntos donde estamos de acuerdo para trabajar sobre esos puntos. Correcto. Coincidencia. Y eso es muy bueno. Y conversando con el reverendo Fidel Lorenzo, por ejemplo, conversaba con él sobre eso. Como decía Marilena, no nos vamos a poner de acuerdo sobre el tema del aborto, pero podemos trabajar el tema de la justicia, porque todos queremos jueces independientes, capacitados, íntegros. ¿Por qué no podemos trabajar esos temas? Entonces, estamos trabajando de esa manera. Una multiplicidad muy diversa de organizaciones de la sociedad. Pero además, si presionamos para que la sociedad se planifique y el gobierno se planifique, no tenemos que discutir ni siquiera el tema del aborto, porque el aborto es una medida extrema de improvisación, una consecuencia de la improvisación. En el caso de los abortos ya excepcionales, como los que hemos citado aquí, los terapéuticos. Entonces yo te diría que cada organización tiene la libertad de seguir sus agendas. Claro. Pero que bueno, en los puntos que son comunes trabajemos juntos. Pero además podemos sentarnos con la iglesia. Porque no que se callen, oye, Francisco, que lo divide. No, que cada Francisco, podemos sentarnos con la iglesia y decirle a la iglesia, mire iglesia, nosotros lo vamos a ayudar a ustedes para que el Vaticano deje sin efecto el celibato. Y ustedes nos ayudan con el tema del aborto. Entonces, ¿qué? Ahora, cuando estamos hablando, ellos están locos por salir de ese celibato, estamos hablando de jueces independientes, estamos hablando de jueces que nunca en su vida hayan tenido algún vínculo político, o de personas que aunque hayan tenido un vínculo político, pues decidan dedicarse a su carrera judicial, y al dedicarse a la carrera judicial dejen toda vinculación política. Pero son honestos, serios. Porque, ¿qué es lo que ustedes proponen? Bueno, lo primero es que tú lo estás enfocando a un tema muy particular, porque tú estás pensando en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral, en la Cámara de Cuentas, que ahora es lo que se está moviendo. Pero no, nosotros en la coalición no lo vemos de esa manera. ¿Y cómo lo ven ustedes? Porque nosotros estamos hablando de la justicia y la seguridad. Okay. Y ese es uno de los temas. La independencia que deben tener los jueces. Pero es uno solo. ¿Y por qué surge la coalición? Pero ustedes se recuerdan de los escándalos de los jueces, de Awilda Reyes, de Awilda Arias Beltré, Francisco... Awilda Reyes y Francisco Arias Valera. Y de los otros jueces que están siendo juzgados disciplinariamente por el Consejo del Poder Judicial. Todos esos escándalos redujeron la confianza del Poder Judicial, de la ciudadanía en el Poder Judicial, e hicieron inclusive que el propio Consejo decidiera llamar a una cumbre que va a celebrar en octubre para revisar las debilidades, las falencias del Poder Judicial. ¿Qué hicimos nosotros de sociedad civil? Bueno, vamos a trabajar para colaborar con el Poder Judicial. Lo primero es que no es una competencia, es una actividad de colaboración, donde vamos a celebrar 4 foros,
Uno que ya celebramos sobre la necesidad de un pacto nacional por la justicia y la seguridad. Otro que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, que va a ser el día 1 de agosto. Otro que va a tener que ver con el acceso a la justicia y la eficiencia de la justicia. Y un cuarto que no se podía quedar sobre el presupuesto del Poder Judicial. Los insumos que vamos a sacar de esos foros los vamos a llevar a la cumbre del Poder Judicial, se los vamos a entregar a ellos. Nosotros estamos conscientes de quiénes son los que tienen competencia para tomar decisiones. Nunca hemos querido desde sociedad civil usurpar las funciones de aquellas personas que tienen la competencia en virtud de la Constitución y las leyes. Lo que queremos es colaborar. Ustedes dirán, ¿también quieren incidir? Claro que sí. Pero es que ustedes inciden a través de estos micrófonos. Sí. Y nadie los critica por eso. Claro. Porque ese es un derecho que ustedes están ejerciendo. Como es un derecho el que ejercemos en coaligarnos, en empujar agendas, pero las decisiones finalmente las toman los organismos competentes. Estamos completamente de acuerdo. Pero usted van a sugerir nombres en algunos casos, van a postular dar perfiles y mencionar nombres. Lo primero es que la coalición se maneja con reglas que tienen que ver con la democracia. Okay. No es que una organización dice qué es lo que hay que hacer, sino que se celebran asambleas de los miembros de la coalición donde se toman las decisiones. Por ejemplo, ese tema todavía no se ha discutido para yo poder venir aquí a especular, inclusive se pretenda decir que esa es la posición de la coalición. Ahora, sí lo que deseamos es que haya un perfil de las posiciones. ¿Qué significa perfil? Que hay una posición en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y en vez de decir quiénes son mis amigos, a quién yo voy a llevar, o mis compañeros de partidos, no, vamos a hacer un perfil de esa posición. Y después vamos a buscar quién reúne ese perfil. Y a cumplir con él, porque otras veces se han hecho debates y no se ha cumplido. Y por ejemplo, Julio decía, y entonces si hay alguien que es miembro de un partido político, yo voy ahora a expresar mi opinión personal. Yo entiendo que ahí hay un conflicto de interés. Y voy a poner el nombre de una persona a la que respeto, con la que he tenido siempre una buena relación, José Manuel Hernández Peguero, sí, que fue un fiscal del distrito. Quería ser candidato a alcalde ahora. Que a mí me interesan también. Y está promoviendo la ley de paternidad responsable. No, él tiene toda una trayectoria. Y quería ser candidato a alcalde, ahora, dirigente del PLD. A mí que él, cuando fue designado ahí, era miembro del PLD. No, es miembro del PLD. Es miembro del Comité Central. No, entonces está en receso. Está en receso. Está en receso. ¿Qué receso ni receso? Él quería renunciar para ser candidato al PLD. Bueno, entonces la sociedad civil es igual. Pancho, tú eres un promotor de una serie de cosas de la sociedad civil. A ti en participación ciudadana te sacan y te ponen un juez. Pero tú eres sociedad civil, tú tienes iglesia. Pues no, pero yo soy sociedad civil, pero yo estoy hablando por él. Y política también. Eury, quiero plantearte. Ok. Francisco. Si la permanencia en el aire de este programa tiene que ser juzgada por alguien y se la dan a la competencia tuya, ¿qué tú vas a decir? Ese silencio es suficiente. No es suficiente. Para explicar era precisamente mi pregunta. No, espérate, oye, hay que evitar los conflictos. Es que no hay conflicto, pero déjame decirte. Tú me dijiste, déjame responderte. Oye, si la competencia tiene gente con calidad, pero mira el ejemplo. ¿Quién fue el que promovió? Claro. ¿Quién fue el que promovió al juez negro en Brasil que después lo trancó? José Dirceu, el tesorero del PT. Bueno, pero el tesorero del PT. La gente tiene que actuar conforme a su criterio. Y el juez lo trancó. Claro. Y él fue que lo promovió. Yo pongo el ejemplo de la ley de telecomunicaciones porque quiero mantenerme en el área donde ustedes se mueven. Pero Pancho, el criterio para la sociedad civil debe ser igual para los partidos. Exacto. O sea, no nada más lo pongan los partidos. Estamos de acuerdo. Pónganse a la sociedad civil también. Estamos de acuerdo. Pero voy a la ley de telecomunicaciones, que es el área donde ustedes, bueno, esto depende de la ley de telecomunicaciones. Sí. Para usted ser miembro de la Junta Directiva del Indotel, no puede haber pertenecido a una empresa regulada por el Indotel durante los 2 últimos años antes de su designación. ¿Por qué se puso esa regla? No debe. Pero ¿por qué se puso esa regla? Para evitar conflictos de intereses. Eso es lo que hay que evitar en la justicia, porque eso le va a dar legitimidad a las decisiones del órgano que surge. Usted puede nombrar, por ejemplo, a César Pina Toribio, que es una persona que yo creo personalmente
que a pesar de su trayectoria en el PLD, lo ponen como presidente de la Suprema Corte de Justicia y el hombre va a dejar atrás su militancia partidaria y va a comportarse solamente como juez. Ese es mi criterio personal. Así es. Pero Sí, sin embargo, correcto. yo no estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque ustedes están poniendo a una persona a tener que decidir entre su lealtad histórica y su nueva posición. Y esa es una situación siempre muy difícil. Y una pregunta, Pancho. Has dicho que es una posición personal, no de todavía. No, todavía la coalición no ha discutido ese tema. Ok. Pero si nos llevamos de eso, que cuando uno te escucha tiene lógica, pero no perderíamos buenísimos candidatos porque en su mayoría, o sea, muchos hacen vida política. Y yo pregunto, sí, perderíamos muchísimos candidatos. Eduardo Jorge Prats, que es tal vez el más importante experto en derecho constitucional de la República Dominicana, pues no podría ir al Tribunal Constitucional. Tiene la academia y tiene los tribunales. Puede ir a representar Eduardo, y a su partido, al PRD. Es una persona que yo repito. No, hay muchísimos. Pero es que cada uno tiene que hacer una elección de vida. Entonces, por ejemplo, Eury comenzó diciendo, ¿a qué tribunal tú vas? Sí. Y yo le respondo, A ninguno. hay que hacer una elección de vida. Sin embargo, yo creo que tú debes ir a uno. Yo hice la mía. Francisco, tengo una pregunta. Sin embargo, yo creo que tú debes ir a uno. Yo quiero contar ahora Ajá. que tan lejos como en el año 95, fue 94, 95. Ya, ustedes saben cuántos años de eso, Sí. 20 años. 20 años. 21 años. Yo estaba en mi oficina allí en la Elvira de Mendoza, en la zona universitaria, haciendo pininos, y me visitó una persona a proponerme ser miembro de la Junta Central Electoral. Y 20 años atrás yo tengo 58 años 38. ahora, o sea que cualquiera diría, es un buen punto de partida para lanzarte. En esa época, ¿quién era Francisco Álvarez Valdés? Porque Francisco Álvarez... Castellano, sí, autoridad. claro. Pues, ¿quién era Pancho Álvarez? Nadie. Eso hubiese sido, pero ya yo estaba comprometido con sociedad civil. Yo trabajaba desde Ángel en el tema de la reforma judicial y comencé trabajando en participación ciudadana en el tema electoral. Y yo hice una decisión de vida. Yo voy a seguir trabajando de sociedad civil, porque hay muchísima gente que quiere llegar a esas posiciones públicas, pero muy pocos que quieren seguir trabajando. Ahora, Pancho, lo que pasa es que salvo raras excepciones, y sé que tú estás entre esas excepciones, cuando hablamos de sociedad civil, hablamos de la misma, de los mismos partidos políticos disfrazados de sociedad civil. Es decir, lobos disfrazados de oveja. Estamos hablando de la misma agenda de los partidos políticos disfrazados de sociedad civil. En muchos casos, y es lamentable. Yo te digo, por ejemplo, si a ti te nombran en algún organismo, pero Pancho, espérate, Pancho, si a ti te nombran en algún organismo, tú eres sociedad civil. Supongamos que te nombraran en algún organismo. ¿Y qué tiene de malo eso? No, eso digo, ¿qué tiene de malo? Ni tú vas a actuar, no tiene nada de malo. Entonces, eso todo el mundo lo que busca es que la sociedad mejore. Pero lo mismo con los partidos políticos. Fue el primer coordinador de participación ciudadana. Pero entonces, Ramón Tejado Holguín. Mira, y los dos no están en el gobierno. Isidoro Santana. Exacto. Una eminencia en temas económicos de la República Dominicana. 2 veces coordinador de participación ciudadana. Pero ¿y por qué los partidos no? Trabaja con el gobierno en este momento. No, Isidoro no. Francisco, no me pero permítame, amigo, yo no he hecho una pregunta. Escúchame, es que él ha dicho algo importante. Julio, ¿tú sabías que Isidoro Santana trabaja con el gobierno? O sea, bueno, hay gente que trabaja con el gobierno que yo no sé. Colabora con el gobierno. Pero bueno. Porque en el caso de Tony Sacón, de ministro del gobierno. En el caso de Holguín es director de DIAP. Son parte del gobierno. Pero en el caso de Isidoro, hay muchos técnicos. Es una persona que está colaborando y nosotros nos sentimos contentos. Pero ¿por qué para la sociedad civil? Qué raro que no haya habido nunca alguien de participación en el gobierno del PRD. Francisco. Pero del PLD ha habido varios. Bueno, Sin embargo, nos tildan de. Sí, y ahora de PLD. No, porque se dan algunas coincidencias a veces. Sí, hay varias coincidencias. Hay pero veces. son coincidencias entre Pero, personas. Pero en el PLD, oye Francisco, Y- en el PLD a Montalvo, en el PLD a Montalvo le tienen un sesgo de que es sociedad civil. ¿No es así? Coincidencia a veces de almohadas también. Sí, tú ves. como la. Sí, No, entonces- ¿Qué pasó? ¿Qué Sí, pasó? bueno, Ya entonces son personas. No, personal, aunque la es una gente, coincidencia. pero perdóname, una persona puede. Sí. Tu esposa tiene una vida privada individual particular. Eso es Perfecto. Es decir, Rosalía es una persona pero que ¿quién tiene. ha No, mencionado? yo la Rosalía mencioné. Sosa, Ah, ok. Y yo quiero decir que es una persona siempre vinculada a la sociedad Sí, civil. eso es verdad. No ha estado vinculada Déjeme a organización decirle, política, es una persona yo quiero que confesar tiene. que cuando se discutió ese tema,
No te he hecho la pregunta, déjame hacer nuestra hacerte. participación que tuvieron sus dudas. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos una organización que defendemos los derechos de los seres humanos y de la mujer de manera especial, como para venir a discriminar. Tú estás casada y por eso, a pesar de toda tu historia, ella había sido inclusive miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana en el pasado. Sí, entonces, a pesar de toda tu historia, por tú estás casada, te discriminamos. Pero tampoco te podemos discriminar porque tú hayas tenido vínculo con un partido. No discriminar por nada. Mi pregunta ya. Salí en la dirección ejecutiva, participación ha cambiado. Imposible, no ha seguido mejorando. Ahora, pero quien mencionó a Rosalía fue yo la mencioné. Pero Pacho no discrimina los partidos. La pregunta, mi pregunta es esta. Yo ahora que lo pienso, yo califico para la dirección. Oye, tenemos. Yo fui miembro del consejo también. Tú que ya está fuera. Claro. Pero ya no tú no estás haber sido miembro del consejo, o sea que. Ella es de la sociedad civil acá del Sol de la Mañana. Tenemos una serie de jueces de carrera. Cuando hay una se le había vacante, prometido a la sociedad que una proporción de los que fueran ascendidos a las altas cortes era personas que ha hecho de su vida un ejercicio de la carrera judicial, gente muy honesta, gente, es decir, solo mencionamos los nombres que aparecen son los de Aguilda y lo de Valera y lo de aquellos que han cometido cuestiones por las que avergonzarse ellos y toda la sociedad, pero tenemos mucha gente que ha hecho carrera judicial, que merece ser ascendido y que merece ser tomado en cuenta, muchos de los cuales nosotros no vivimos mencionando por acá, por los medios. ¿Por qué no se le permite a esta gente que ha dedicado su vida a la carrera judicial, sobre todo en los tribunales? No hablemos, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, que es un órgano administrador de un proceso donde deben estar Oli, la pregunta de ¿para acuerdo cuándo? Los actores. Sino, ¿por qué no se le permite a esta gente ser lo que asciendan a la más alta jerarquía del Poder Judicial en los diversos tribunales? Pues mira, es decir, esa es mi posición. Yo creo que esa gente merece ser ascendida. La posición mía es que a la Suprema Corte de Justicia deberían ir solo jueces de carrera. Estoy de acuerdo contigo. Pero desde hace muchos años que postulo eso. De hecho, en el 2001 habían 3 vacantes de 3 jueces que murieron en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Julio Ay, Campillo, sí. Y nosotros estábamos apoyando a la Suprema Corte de Justicia en el tema de que solo jueces de carrera llegaran a la Suprema. Ahí se empezó a Todavía no había una disposición en la Constitución que decía que una cuarta parte tenía que ser de fuera de la carrera. Y Jorge Subero Isa estaba de acuerdo con nosotros en que solamente jueces de carrera. ¿Qué hizo Hipólito Mejía? Agarró y dijo, no, espérate. Uno para Balaguer, uno para el PLD y Subero, uno para ti. ¿Y qué hizo Leonel? Subero nombró... ¿Y ahora qué va a hacer Danilo? ¿Continúa para adelante? Designó o postuló uno de carrera, Darío Fernández. Sí. Y cumplió con lo que estaba comprometido. El problema de Subero fue que después votó a favor del candidato del PRD, de Balaguer y del PRD. Entonces ahí comenzaron las diferencias de Subero con la sociedad civil, porque él había dicho solo jueces de carrera. Lo coherente hubiese sido que no votar en contra de aquellos que no fueran de carrera. Pero recordemos el pasado. Romero Confesor fue el elegido por Balaguer. Por cierto, dejaron fuera al PLD. Pancho, solo me golpeaste el Hipólito. Porque la venganza cuando es fría, ¿no? Sí. Después el PLD se la cobró. Sí. Pero bueno, dejaron fuera. Para la felicidad de Yolanda. En el 2002. 2002. En el 2002 fue la reforma de Hipólito. No, yo estoy hablando de la Consejo Nacional. Sí, pero es que eso yo le llamo la reforma de Hipólito. Bueno. Porque él metió a Romero Confesor para complacer al PLD, metió al PRD. Metió la esposa de Hernani en la Suprema. No, la esposa de Hernani fue desde el 97. Del 97. Sí. Fue de la primera. Los 3 jueces que fueron en el 2001 fueron Pedro Romero Confesor por el Partido Reformista, Hernández Machado por el PRD y Darío Fernández. Y Darío Fernández por la Suprema Corte. Hubo una repartición. Por eso el CONEP ha dicho en su discurso de su presidente, el sistema de repartición ha fracasado en República Dominicana. Sí, porque ellos quieren uno. Claro que hay gente de los partidos diciendo, vamos a darle a la sociedad civil. Por eso es que participemos en eso para legitimar, para que ustedes legitimen el proceso. Por eso es que plantean que el sistema de repartición ha fracasado y plantean que se haga de un solo partido, que no se reparta. Exacto.
Pues yo prefiero genuinamente que sea de un solo partido, si ese es el sistema que van a escoger. Ay, Dios mío. A que sencillamente para callar la boca del momento, porque solamente del momento, elijan. ¿Qué pasó con Eddie Olivares? Eddie Olivares fue puesto ahí porque por su relación. Y Roberto, cuando se repartieron las juntas. Roberto fue una cuota del PLD al PLD. Una constante dentro de la Junta Central Electoral. Porque al principio, muy bien, a mí me tocó uno, muy bien, todo bien. Cuando llega el momento de la verdad, comienzan las fricciones, las pugnas, los conflictos de intereses. Eso es lo que hay que evitar. Por eso que el sistema de repartición no funciona. Ni en la Suprema, ni en la Junta Central Electoral, ni en el Tribunal Superior Electoral, ni en la Cámara de Cuentas, no funciona. Nos quedan algunas preguntas, Yolanda, sí. Marilena, y finalizamos. Mira, yo cogí una cuerda cuando vi las intervenciones en el foro la semana pasada. Por dos razones. Primero, yo sé de la cuerda que tú tomaste. Ah, ok. En el foro de Pancho, ¿verdad? Primero. En el foro de la coalición. Digo, el que tú estás representando. Primero, sí. ¿Dónde está? O sea, la situación de iniquidad y de injusticia más grande con las mujeres. Yo no vi absolutamente nada del movimiento de mujeres representado en esa mesa. Nada. Por otro lado, sí vi algunos señores de los que defienden pederastas tomando turno para pontificar y hablar sobre la necesidad de una justicia, bla, bla, bla. Entonces aquello parecía como un desfile de gente que estaba posicionando candidatos, o sea, como cogiendo titulares y buscando cámara para por atrás, entonces meter sus candidatos. Entonces dije la semana pasada que filtraran mejor las vocerías y que incluyan a las mujeres en la coalición, pero en la mesa, o sea, no como parte atrás. Entonces, ¿se va a hacer algo al respecto? Bueno, en primer lugar, aceptamos tu crítica. Efectivamente, hay mujeres y hay organizaciones que están representadas por mujeres en la coalición. Pero cuando tú dices personas que pasaron por allí, nosotros, ¿qué es lo que estábamos promoviendo? Un pacto nacional que implique el poder público, los tres poderes del Estado, que implique a los partidos políticos, que implique a la sociedad civil, y entonces invitamos a los partidos políticos. ¿Y quién iba a designar la persona que le iba a representar? Nosotros. No, si tú invitas al PRM, el PRM decidirá quién envía, y envió a Milagros Ortiz Bosch a representarla. Allí fue Pelegrín Castillo, decidió ir él a representar a la Fuerza Nacional Progresista. En el PQDC fue Elías Huesin Chávez, pero nosotros no podemos decir, bueno, no, que el PQDC envíe a otra persona, son ellos que eligen. Yeah. Y son las reglas de la democracia las que deben imperar. Entonces, por ejemplo, el diálogo de Monseñor Agripino Núñez, el que está comenzando. Bueno, Monseñor estaba en la mesa presidencial. Allí, por ejemplo, ¿quién designó al representante de la conferencia del Episcopado Dominicano? La conferencia, nosotros. El del CODUE fue Fidel Lorenzo, son ellos que deciden. Ahora, el diálogo de Monseñor, que solamente, ese fue el mandato del comité político del PLD, solamente los partidos con representación congresual. Pero no, tiene que haber inclusión, no puede comenzar a segregar. Pero que esos partiditos no sacaron ni un representante, pero tuvieron un espacio en la boleta presidencial, ¿sí o no? Entonces nosotros decidimos que todo aquel que tuviera un espacio en la boleta presidencial estuviese representado. Ahora, ustedes vieron la posición del PRM, salió publicado en Espacio Pagado hoy, ¿no? Nosotros creemos que sí. El PLD es el principal partido de la concertación, de los llamados a diálogo. ¿Ustedes se recuerdan del diálogo nacional? Sí, ¿Ustedes se recuerdan de la iniciativa participativa anticorrupción? ¿Quiénes estaban allí convocados? Por el PLD. Los partidos nada más que tienen representación congresual. Ese fue el PLD del 96-2000. No, y el PAC fue de hace 3 años. O sea que no, yo te estoy hablando de que el PLD es el partido que representa los llamados a diálogo, a conferencias, a iniciativas. Entonces ahora va a segregar a la sociedad civil. Le va a decir a Finjus que tiene que decir con respecto a la ley electoral porque la ha estudiado y tiene estudios, y a la ley de partido, o le va a decir a Participación Ciudadana que también tiene estudios, no, ustedes no pueden participar.
¿Por qué razón? Pero ya participaron ellos. Porque el resumen, perdón, Julio, el resumen que hay ahora no es el resumen de todo lo que se ha hecho, incluido lo de FINJUI. Con asesoramiento de FINJUI. Lo de todo el mundo. No, por cierto, que a Roberto Rosario y a la Junta Central Electoral hay que invitarla. Eso de que no se invita a la Junta. Pero ya se están dejando fuera. No. Porque se parte del proyecto de la Junta que hay que invitarlo. No lo han invitado. Pero que lo invite el Congreso. Tú le dices que el Congreso es que al final de cuentas. No, deben invitarlo quienes están dialogando. Estoy de acuerdo contigo. Yo quiero decir que si volvemos a eso, vamos a pasar 5 años discutiendo. Le van a venir 2 elecciones más. Yo quiero defender el trabajo que ha hecho Charlie Mariotti y los otros senadores que han estado estudiando la ley de partido dentro del Senado. La información que yo tengo es que han venido deshaciendo los entuertos de aquel proyecto del PLD que levantó a todo el país. Claro, exacto, lo arreglaron. Que el Senado haga vista pública, que la Cámara de Diputados haga vista pública. Ya finalizamos, María. Del medio en esta situación. O sea, decías en principio, 0 políticos para evitar ese conflicto de interés, que en un momento dado puede tomar una decisión y vaya en contra de su partido, lo entendemos. Pero está el problema de perder personas como César Pina, por mencionar lo que tú decías, Eduardo Jorge Prats, José Manuel Hernández Peguero y demás. Decía, la repartición fracasó. Ponías el caso de la Junta Central Electoral y eso todo el mundo lo entiende. En principio hablabas del caso de los medios de comunicación. En principio, los que comenzamos hace mucho entendíamos que un buen reportero, un buen periodista, no debe hacer vida política. Pero eso ha cambiado. Y tiene algo positivo. O sea, si ves en este programa, para poner el ejemplo, yo creo que enriquece la vida política partidista que hacen algunos de los miembros, enriquece el debate. ¿Y cómo eso se resuelve? Diciéndole al público quién forma parte de tal partido y cuál no. Con esa transparencia, ese problema que antes uno lo veía, eso se resolvió. ¿Cómo lo resolvemos los periodistas? Cuando estamos opinando, es un editorial, estoy opinando. Cuando estoy reportando, preguntando, trato de ser lo más objetivo posible. Entonces, en este caso, ¿cómo se logra ese equilibrio sin tener que excluir a los políticos y sin tener que caer en la repartición? Te pregunto a ti, porque eres el abogado, el experto en sociedad civil, que yo no lo soy. Bueno, yo no soy experto en sociedad civil, yo soy parte de la sociedad civil. Pero bueno, experto, una experiencia acumulada por la vivencia. Sí, pero mira, yo vuelvo al concepto que hablé ahorita de conflicto de interés. Yo estoy de acuerdo, en Estados Unidos, New York Times es un periódico democrático. Digo, del Partido Demócrata. Sí. Y lo pone en su editorial y defiende la candidatura. Y apoya públicamente. Sí. Igual que El País con el PSOE. Yo, en ese tema con los medios de comunicación, no tengo ningún problema.